Bueno, estamos viendo Hechos, como ya decía Roberto, número 14, el mensaje número 14 de Hechos. Pero hoy vamos a concluir con el capítulo 5 de Hechos. Nos quedamos en el versículo 11. La semana pasada vimos acerca de Ananías y Zafira en contraste con Bernabé. Bernabé está al final del capítulo 4 y tenemos a Ananías y Zafira en el capítulo 5 y hay un contraste aquí entre estos dos personajes en cuanto a la motivación, la razón por la cual hacían las cosas. Hacen esencialmente lo mismo, venden su propiedad y llevan el dinero a los apóstoles, nada más que en el caso de Ananías y Zafira no lo llevan todo y además mienten acerca de eso porque querían tener reconocimiento, querían quedar bien con la iglesia y además amaban el dinero. Y veíamos la semana pasada que este asunto de vender las propiedades, este asunto que estaba dando en la primera iglesia, bueno, se va a complicar el tema, lo vamos a empezar a ver a partir del capítulo 6, de cómo manejar estos recursos y a quién dárselos y a quién no. Pero una de las cosas que vimos es que no era algo obligatorio, no era que decían, a ver, todos tienen que vender sus propiedades, era algo espontáneo, era algo que la gente estaba haciendo de su propia voluntad. Y eso es importante. Y no estaban obligados, si lo hacían, a dar todo tampoco. Por eso Pedro le dijo a Ananías que en el versículo 4, no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder, o sea, era tuyo. No hay nada en la Biblia en contra de la propiedad privada, en realidad. No es un pasaje a favor del comunismo, como veíamos. Pero sí nos está animando a tener un corazón generoso, a mostrar a través de cómo usamos nuestro dinero y cómo hacemos muchas otras cosas, cómo reflejamos la gracia de Dios que hemos experimentado hacia los demás. Y cómo podemos ser intencionales en lo que damos. Cómo podemos tener un propósito muy específico, no nada más cuando surja algo de vez en cuando, entonces voy a dar, sino estar buscando esas oportunidades. Y por eso es que la ofrenda en la iglesia, el diezmo, que es un parámetro que se usa en la Biblia, es un buen punto para comenzar y decir, voy a ser intencional en lo que quiero dar. Voy a ser intencional en mostrar la generosidad a otros que Dios ha mostrado hacia mí. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y obviamente cuando Ananías y Zafira cayeron muertos, dice el pasaje, hubo gran temor, sobre todo a la iglesia. Se empezaron a dar cuenta, esto no es cualquier cosa. Esto no solamente es un club social, aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios entre nosotros y a Dios no le gusta la hipocresía. Y tenemos que considerar eso en nuestras propias vidas. Vamos a continuar, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a empezar con esta sección de lo que nos describe aquí Lucas, que tiene que ver con ¿qué está pasando en la iglesia? Más poder, más manifestaciones, más milagros.
Esto que está empezando a pasar aquí en el versículo 12 es una respuesta a la oración de los apóstoles en el capítulo 4, versículo 30. ¿Se acuerdan de esta oración? Que oraron acerca de la soberanía de Dios sobre todas sus circunstancias. Ya los habían arrestado, a Pedro y a Juan, cuando sanaron a este hombre cojo. Regresan, oran, y dentro de su oración, en el versículo 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, ellos pidieron esto. Los apóstoles dijeron: Señor, concédenos hacer señales, milagros, prodigios delante de la gente. Y esta es la respuesta a la oración. ¿Se los concedió Dios? Sí. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Aquí surgen varias cosas, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué eran necesarias estas señales y prodigios? ¿Eran necesarias? Y si eran necesarias entonces, ¿son necesarios hoy? Esas son algunas de las preguntas que quiero tratar de contestar, porque creo que el pasaje nos confronta aquí. Nos confronta con, ahí estaban los apóstoles pidiendo señales y prodigios, y Dios se los concedió. La pregunta es si nosotros debemos de orar por señales y prodigios entre nosotros también. Entonces, el primer punto que quiero que vean, tengo varias cosas que he pensado acerca de esto. Una es que las señales y prodigios no son el fin, y la razón por la cual no son el fin es porque no siempre son de parte de Dios. Si recuerdan, en Mateo 7, cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte, Jesús dijo acerca de los falsos maestros que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en realidad, dice Jesús, nunca los conocí. Entonces, nos damos cuenta que los señales y prodigios no siempre necesariamente significan que Dios está presente, o que Dios es el que está detrás de lo que está sucediendo, como su sello de aprobación. A veces no son de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos este tema y cómo discernimos este tema. Sin embargo, lo que quiero que vean, hay varias cosas que quiero que vean. No siempre son de parte de Dios. Número 2, no siempre son el resultado no siempre resultan en la conversión de la gente. Y esto está en este pasaje. Dice en el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, de los demás, de los que no eran parte de la iglesia, de los que no estaban creyendo, habían algunos que, habían escuchado lo que le había pasado a Ananías y Zafira, y dicen, no sé si quiero juntarme con esta gente, a lo mejor yo también me caigo muerto ahí. Y luego se empiezan a manifestar estas señales y prodigios y no tienen el mismo efecto en todas las personas. Algunos no quieren asociarse con ellos. Algunos dicen, esto no es para mí. Lo cual debería de ser de ánimo para nosotros como iglesia, porque aquí estamos nosotros, aquí ahorita, pero realmente hay gente que viene y luego se va, y viene y luego se va, y hay gente que no permanece dentro de la iglesia. Y si eso pasaba en la primera iglesia, cuando estaban dando todas estas señales y prodigios, entonces, ¿cuánto más hoy en día no todos van a permanecer? Y algunos van a decir, ¿sabes qué? Prefiero no juntarme con ustedes, prefiero no ser parte de lo que ustedes están haciendo. Eso va a ser una realidad hoy en día para nosotros. Y la otra cosa que estaba observando acerca de este pasaje es que siempre estas señales y prodigios, si son de parte de Dios, son para
proclamar el evangelio. Ahí está, creo que una de las claves más importantes que tenemos que entender acerca de este pasaje. Versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. El resultado era que ellos tenían la oportunidad de compartir el evangelio con ellos. Ese era el punto de estas sanidades y estos milagros. 17 veces en el libro de Hechos, y esto no voy a quedarme mucho tiempo aquí porque vamos a tener más tiempo de hablar de esto. 17 veces en el libro de Hechos, alguna señal sobrenatural, algún milagro, lleva a las conversiones de las personas. 17 veces. Entonces nos damos cuenta que Lucas quiere que hagamos esa conexión, que Lucas quiere que veamos el propósito por el cual se están dando todas estas manifestaciones, que es que la gente se convierta. Esa es la razón. Vean brevemente, vamos a llegar algún día a esta historia, pero está en Hechos 9, en el versículo 34. Dice, le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales ¿qué? Se convirtieron al Señor. Y si van un poquito más abajo, entonces, esto es la historia de Tabita. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué? Creyeron en el Señor. Ahí, o sea, estamos viendo esta conexión entre señales, prodigios, milagros y la conversión de la gente. Es la razón por la cual estas cosas están sucediendo. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿debemos nosotros pedir señales y milagros entre nosotros? ¿Debería de ser un anhelo de nosotros que se manifieste en cosas sobrenaturales? ¿Qué creen que deberían de estar anhelando? Miren, honestamente, no sé por qué no lo anhelaríamos. Siempre y cuando tengamos clara la razón por la cual queremos que se manifiesten. O sea, oramos por sanidad, claro que oramos por sanidad. Ahora, van a ver esto en el libro de Hechos mismo. No siempre terminan las cosas bien. No todas las historias terminan bien. Hoy vamos a ver historias que tienen un final feliz todavía, o que nos emocionan, porque en un momento un ángel va a sacar a los apóstoles de la cárcel. Y voy a hablar un poquito más acerca de eso en un momento, pero ¿debemos de anhelarlo? Los apóstoles lo anhelaban. Decían, a ver, Señor, concédenos hacer señales y prodigios entre tu pueblo. Concédenos eso. ¿Para qué? Para que la gente te conozca a ti. Esa es la razón. En realidad ese era el sentir de ellos en su corazón, era que ellos te puedan conocer a ti, el Dios verdadero, que conozcan a Cristo. Porque sabemos que ese era su propósito, porque eso es lo que Pedro hace cada vez, predica eso. Predica, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, lo hemos visto y Él te puede salvar si te arrepientes. Ese es el mensaje una y otra vez. Entonces, como iglesia, ¿podemos anhelarlo? ¿Podemos quererlo? Sí. Pero a ver, vamos a poner las cosas en orden de prioridades. O sea, aquí arriba está el Evangelio, ¿no? Ese es el fin. El Evangelio, que conozcan a Cristo, que sean salvos. ¿Cómo? Tú sabes, Señor. Tú sabes. Si quieres que alguien se sane cuando está en el hospital milagrosamente y que a través de eso te conozca,
Que así sea, úsanos para eso. Yo lo veo en relación a varias cosas. O sea, creo que son herramientas, cumplen una función subordinada a otro propósito más grande, estas cosas. ¿Debemos de usar el arte en la iglesia? ¿Sí o no? Pero no es el fin. ¿Para qué usamos el arte? Vamos a estar planeando un programa de Navidad pronto y nos ponemos muy creativos cuando hacemos el programa de Navidad, normalmente. ¿Es malo? No, pero a ver, no es el fin. El fin no es ese, o sea, el fin no es ser personas creativas que hagan cosas bonitas. El fin es el evangelio, que conozcan a Cristo, que se arrepientan, que escuchen el mensaje de las buenas nuevas. Ese es el fin. Entonces, yo veo, y a lo mejor estoy equivocado en algunas cosas como las percibo, yo sé que hay debates sobre esto, pero yo veo señales y milagros, yo veo señales y prodigios, de la misma manera que veo la música, el arte y otras cosas. Dios, usa lo que quieras, tú eres soberano. Si quieres usar algo sobrenatural, usa algo sobrenatural. Si quieres usar mi creatividad, usa mi creatividad. Si quieres usar una canción, usa una canción. Si quieres usar un dibujo, usa un dibujo. Un video, una película. ¿Qué quieres usar, Señor? Tú sabes cómo, cuándo, dónde. En esta temporada de la iglesia se manifestaron todas estas cosas. Quiero que vean, nada más, les voy a mencionar rápidamente algunos de estos pasajes. Ese es el fin, esta es la manera en que la gente se convierte. No es a través de los señales y prodigios que la gente en realidad se convierte por la predicación de la palabra. Esto solamente llamaba la atención de la gente, hacía que voltearan. A ver, alguien se sanó. ¿Cómo está esto? Déjame decirte. ¿Sabes quién lo sanó? Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Murió en una cruz. ¿Y sabes qué pasó después? Resucitó. ¿Y sabes qué? Tú eres culpable, tienes que arrepentirte. O sea, siempre seguía eso y los discípulos estaban aprovechando simplemente lo que estaba sucediendo a través de las señales y milagros para predicar el evangelio. La gente estaba escuchando la palabra de Dios. Romanos 1:16. El evangelio es el poder de Dios para salvación. 1 Corintios 1:22 al 23, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, no buscamos señales como el fin. Señales suceden, sí, pero nuestro fin es predicar a Cristo. Y Jesús dijo en Mateo 12:39, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta, hablando acerca de su resurrección. ¿Pedimos señales? ¿Sí o no? A ver, bueno, hay diferentes maneras de pedir señales. Una manera es como una generación adúltera y perversa y otra manera es como los apóstoles. Una generación adúltera y perversa está teniendo una relación adúltera con el mundo, o sea, con cosas que no quieren soltar. Y entonces están demandando señales para poder encontrar un pretexto para seguir con esa generación adúltera. A ver, como no lo quieren soltar, dicen, bueno, a ver, dame una señal. Y se la da. A ver, otra. Y se la da. A ver, otra, y se la da. ¿Sabes qué? Siempre no. De todas maneras no es suficiente. Eso pasa, ese es el tipo de generación en la cual vivimos. En el tiempo de Jesús, el día de hoy, la gente no es si ven señales o no. Hay una manera genuina en la cual Dios usa cosas sobrenaturales para traer a la gente a Cristo.
Pero al mismo tiempo hay gente que siempre seguirá rechazando esas señales y seguirá buscando un pretexto para seguir viviendo como están viviendo hasta ahora, independientes, autónomos de Dios. Entonces, las señales nos salvan, pero tienen esta función subordinada y podemos anhelarlas. No es el propósito de nuestra iglesia, no estamos aquí para eso, estamos para predicar el evangelio, pero pedimos a Dios que se manifieste como Él quiera manifestarse para que el evangelio pueda ser proclamado. Así es, o sea, esa es mi mejor explicación que les puedo dar. Y quiero decirles algo, creo que no nos damos cuenta cuántas cosas sobrenaturales realmente están sucediendo todo el tiempo. O sea, creo que hay también un nivel de cosas que suceden, que son respuestas a oraciones, que tú y yo no entendemos. O sea, nunca supimos en realidad cómo fue que sucedió. Y era la mano sobrenatural de Dios haciendo milagros. ¿Se ha sanado alguien entre nosotros por el cual hemos orado? ¿Cómo sabemos si esa sanación tenía una explicación médica, científica, o simplemente fue la mano de Dios obrando como respuesta a una oración para dar fe? No lo sabemos. Vamos a ver en un momento más acerca de esto, pero quiero que vean, hay más poder, se está manifestando más poder, y hoy este va a ser el enfoque del día de hoy. Junto con más poder y más señales también viene más persecución. Y eso es justamente lo que pasa a continuación. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora, esta es una narración muy resumida, muy cortita, y me encanta porque Lucas nada más asume estas cosas como normales. Los sumos sacerdotes están llenos de celos. Ahora hay celos buenos y celos malos. Tú puedes tener celos buenos porque hay celos de imitar cosas buenas en otros, ¿no? Yo tengo maestros y autores, predicadores que tengo un celo, creo que sano hacia ellos, de decir, Señor, concédeme el poder hacer cosas, enseñar, entender la palabra de Dios como otras personas en el pasado lo han hecho. Creo que hay un tipo, la Biblia nos anima a imitar a nuestros maestros, la Biblia nos anima a imitar a los apóstoles. Creo que hay un cierto celo que es correcto dentro de la iglesia, de imitar cosas buenas unos de otros. De decir, ¿sabes qué, hermano? Yo quisiera ser más como tú en esto. Porque eres muy perdonador o eres muy paciente o lo que sea que vean bueno en otras personas, imítenlo, tengan celos de esa persona sobre cosas dignas de hacer, de imitar en ellos. Pero hay celos malos, que son de los que está escribiendo Lucas aquí, que es cuando queremos tener algo y que la otra persona no lo tenga y nos enojamos sobre lo que esa persona tiene porque lo queremos para nosotros nada más. Y eso es lo que está pasando con estos maestros. No son unos celos buenos, no es como, tengo celos porque a mí también me gustaría estar predicando el evangelio. No es lo que estaban diciendo los saduceos. Lo que ellos tienen celos es que la gente los están siguiendo y están teniendo influencia en la comunidad. Y ellos son los líderes religiosos, los entrenados, los que se supone que tienen esa responsabilidad, y de pronto llegan estos hombres y empiezan a jalar a la gente y empiezan a causar todo un movimiento. A ellos no les gusta eso. Pero es un celo nada más porque de querer tener el mismo tipo de reconocimiento, el mismo tipo de influencia sobre de la gente. Y
El fondo del problema obviamente es el orgullo. Ellos tienen un problema del orgullo. ¿Y cuál es el antídoto del orgullo? Como cristianos, entendemos que el antídoto del orgullo es la gracia de Dios. Porque cuando entiendes que lo que tienes no lo mereces, lo recibiste como un regalo, entonces, ¿de qué te jactas? ¿Verdad? Pero mientras no tengas esa perspectiva, entonces sientes que es tu trabajo apoderarte de una cosa y que cuando la tienes es tuya y nadie te la debe de quitar. Eso es lo que está pasando aquí con estos maestros. El evangelio está amenazando su posición, su orgullo. Y obviamente creo que ustedes entienden también por qué otro lado les está pegando. Porque, ¿cuál es el problema cuando compartimos el evangelio a veces con alguien? Por ejemplo, un católico. Voy a dar como ejemplo a los católicos porque mucha de la gente que conocemos son católicos. ¿Cómo amenaza el evangelio el orgullo de una persona? ¿Saben que tiene que reconocer esa persona, porque se da cuenta que esa persona tiene que reconocer que ha estado mal toda su vida? ¿Saben qué difícil es eso? Llegar a un punto en el que digas, tengo 80 años y he estado viviendo una mentira. No es fácil. O sea, el evangelio amenaza nuestro orgullo, amenaza nuestra postura. Eso es lo que está pasando aquí con estas personas. Se enojan porque estas personas representan, y lo vamos a ver más adelante, representan una doctrina, representan un tipo de enseñanza y los apóstoles están enseñando el evangelio que contradice esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de Jesús, lo crucificaron, ellos no están predicando a Jesús. Y como vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, los saduceos ni siquiera creen en la resurrección de los muertos, ni siquiera creen que hay algo después de esta vida. Y eso es su enseñanza, y obviamente si la gente los está empezando a escuchar a ellos, los está dejando de escuchar a ellos, y si ellos aceptaran lo que ellos están haciendo, entonces sería como admitir que han estado enseñando una mentira, han estado en el error. Bueno, no me voy a quedar mucho tiempo en eso. Tampoco los echan en una cárcel pública para que todos los vean. Básicamente es un lugar, y no es nada más Pedro y Juan esta vez, parece ser que ahora agarran a todos los apóstoles y los encierran. Y luego dice, un ángel abre en la noche las puertas y los saca. Y lo interesante es que el ángel no les dice, ahora sí escóndanse bien, ahora sí que no los agarren, ya les ayudé una vez. No hace eso el ángel. ¿Qué les dice? El ángel les dice, regresen al mismo lugar donde los arrestaron originalmente. Eso es lo que les manda. Ahora, quiero que vean esto porque esto es muy importante. Esto no se trataba nada más de la seguridad de los apóstoles, no era la preocupación de Dios en esta situación. ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de hacer? Sigan predicando. O sea, no, lo que me importa no es que estén a salvo, lo que me importa es que se siga proclamando el evangelio de Dios. Eso era lo que tenía en mente Dios al dejarlos libres. ¿Nos gusta esta historia, sí o no? Ay, qué padre, los salieron libres. El ángel los sacó. No todas las historias en Hechos van a terminar así. A veces van a ser rescatados, a veces van a morir. Viene un poco más adelante. ¿Algún ángel rescató a Esteban? ¿Algún ángel rescató a Jacobo? Más adelante uno de los apóstoles va a ser decapitado en la cárcel. Entonces el punto no es
Ay, Dios rescata a sus hijos. Dios libera a su pueblo para que no les pase nada. Ese no es el punto. El punto es, sí, aquí está el consuelo. Nuestra esperanza no es Dios nos va a libertar de la aflicción. El consuelo es, estamos en las manos de Dios. Y Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Si nos quiere liberar, nos liberará. Si no nos libera, ese era su plan. Entonces, cuando el poder para liberar no es dado, el poder para morir será entregado a sus hijos. Vean lo que dice Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán, así que aquí está la clave, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. ¿No es increíble lo que sigue? Sin embargo, ¿qué? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Sí los van a matar, algunos, pero ni un cabello perecerá de ustedes. ¿A qué creen que se refiere eso? Lo que obtendrán será mucho mejor de lo que han perdido. Ustedes están a salvo para siempre. Ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, les dice el ángel, a ver, regresen a donde se metieron en problemas. Y les dice, esto es lo interesante, les dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Se acuerdan? Cuando algunos habían abandonado ya a Jesús, algunos de los apóstoles, los discípulos que estaban siguiéndolo, dice en Juan 6 que algunos lo habían dejado, y entonces Jesús dice ustedes, y Pedro en el versículo 68 de Juan 6 le dice a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, me puse a pensar esto, que cuando le dice el ángel, vayan y anuncien estas palabras, las palabras de esta vida. Estaba pensando en esto, estaba pensando qué significa tener vida. ¿Somos solo materia? Tú y yo, ¿somos solo materia? ¿Qué más somos aparte de materia? ¿Hay algo más aparte de materia? Bueno, científicamente no. Solo somos materia, porque solo materia se puede medir, se puede experimentar. O sea, en realidad sí somos materia si habláramos desde un punto de vista naturalista, pero no nada más somos materia, también somos espíritu y alma, y eso significa que tenemos vida, o sea, que tenemos conciencia, que tenemos sentimientos, lo cual trasciende a la materia. Eso es lo que significa tener vida. ¿Y de dónde vino eso? ¿Quién nos dio vida? ¿Quién? ¿Quién les da la vida? Dios nos da la vida. De Dios viene. Y, a ver, o sea, ¿ustedes están seguros de que están vivos? ¿Sí están seguros? O sea, no hay duda. ¿De dónde viene eso?
tiene sentido que aquel que les dio lo que ahora tienen, que es tan seguro, pueda darles verdadera vida que trascienda esta. O sea, es decir, que hay una realidad de vida más grande que esta vida. ¿Tiene sentido o sí o no? Sí, porque no entendemos por qué tenemos lo que tenemos ahorita, pero de alguien viene. Y si esa persona de quien viene tiene la capacidad de dar vida a este nivel, yo creo que tiene capacidad de dar vida en todo un nuevo nivel, tanto de existencia como de conciencia. Esa es la vida de la cual está hablando este ángel cuando le dice a Pedro, vayan y hablen de esta vida. ¿Cuál vida? La vida que trasciende a la que ustedes están viviendo. La vida que es más importante que la que tienen cada mañana cuando respiran. Por eso, si los matan, no importa, porque ahora tienen una mejor vida en Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. Y si quieren realmente tener vida, vengan a mí. Solo en mí la encontrarán. Entonces, a ver, no me acuerdo cuáles son los puntos aquí. Hay más persecución, son causados por celos. Y vamos a seguir leyendo lo que sigue, que es bastante cómico. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. A ver, imagínense esta escena, ¿eh? Ahí está el Sanedrín, todos estos hombres con sus vestidos religiosos muy serios, ¿no? Salen, vamos a tener esta reunión, vamos a hablar de qué vamos a hacer con estos apóstoles que acabamos de encerrar, vayan y tráiganlos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Esto es una de esas escenas que me había encantado ver, la expresión de los líderes religiosos en este momento. ¿No están adentro? A ver, los acabamos de encerrar, pero a ver, ustedes dicen que regresaron a la cárcel, todo está cerrado, ahí están los guardias afuera, como siempre. ¿Vieron a alguien? ¿No? No vieron a nadie. Y se asoman, ven dentro de la cárcel, no hay nadie. Y versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Ahora qué? Ya se nos fueron. ¿Y se van a esconder? ¿Qué van a hacer? Todavía es más chistoso lo que sigue. Alguien dice, viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ahí donde los dejaron ayer, ahí donde los agarraron ayer, ahí están. Otra vez en el templo, predicando. Entonces, van por ellos. Él fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, dice el pasaje, porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces ellos van y ahora van muy cautelosos. Yo me imagino así, muy amables con los apóstoles. Oigan, ¿cómo están? ¿No estaban en la cárcel? Y dicen, sí. ¿Nos podrían acompañar por favor otra vez? Y esto es muy chistoso porque los apóstoles dicen, bueno, vamos otra vez. Y ahí van, regresan, sin violencia, dice,
Obviamente estos hombres pues ya han juntado una multitud los está siguiendo. La gente ama a estos hombres, entonces lo hacen con mucha cautela porque dicen, a lo mejor ahorita nos agarran a nosotros, si nos ven tratarlos muy mal. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando? En el centro del problema era un asunto de doctrina. Doctrina, lo que ellos estaban enseñando, esto es lo que les molestaba tanto. No era tanto que estuvieran sanando gente, es qué decían después de que sanaban a la gente. Porque eso es lo que ligaba todo con Jesús, eso es lo que hacía que ellos quedaran mal, porque ellos fueron los que dijeron, no queremos a este hombre, mátenlo, es un blasfemo. Los están haciendo ver a ellos mal al seguir predicando a Jesús, porque ellos estaban en contra de Jesús. Entonces, por predicar doctrina, de acuerdo al versículo 28 y número 2, obviamente por la influencia que están teniendo. Me encanta cómo lo dice aquí, cómo le dijeron. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Ya? Su virus invadió. Todos les están creyendo a ustedes. Y como vemos, vamos a ver en un momento, ¿se acuerdan? En Hechos 1, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. O sea, se va a ir extendiendo esto, y esto es el principio de donde ya se va a empezar a salir todo esto de Jerusalén y va a empezar a expandirse hacia otras partes. ¿Qué responde Pedro? Pedro y los apóstoles dice, no sé, esto puede ser una versión también nuevamente condensada del sermón o el mensaje que les dio. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No hemos tenido esta conversación antes? Me suena familiar, ¿no? ¿No ha acabado de pasar esto? ¿No acaban de decir exactamente lo mismo? A ver, no prediquen. Sí, vamos a predicar. A ver, los encerramos. Bueno, enciérrenos. Vuelven a salir. Si ven a predicar. A ver, no prediquen. Sí, vamos a predicar. O sea, es esta repetición. Una y otra vez están teniendo una conversación. Es como déjà vu. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Nuevamente, sin miedo, les muestra que son culpables. A este Dios exaltado, con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No me voy a quedar demasiado tiempo en este pasaje porque hemos visto, este es el mensaje que Pedro siempre da. Siempre dice lo mismo. A ver, ustedes mataron a Jesús, resucitó, ascendió, nosotros lo hemos visto, somos testigos, arrepiéntanse. Para eso murió y resucitó, para que pudieran arrepentirse de sus pecados. Quiero nada más hacer una observación. Para dar a Israel arrepentimiento. Ahora, ellos están lidiando principalmente ahorita con los judíos, pero como vamos a ver más adelante, en realidad el mensaje no es para dar solamente a Israel arrepentimiento, es para dar a las naciones arrepentimiento. Y esto va a quedar claro en Hechos 11, versículo 18. Eso nuevamente, no vamos a llegar a eso todavía, muy pronto, pero quiero que lo vean. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O
sea, llega un punto, o sea, todo se está moviendo en esa dirección en la cual la iglesia gradualmente va entendiendo más y más y más claramente que en realidad el plan de Dios es salvar a todas las naciones de sus pecados, dar la oportunidad de creer en Jesucristo a todas las naciones. Esa es la razón por la cual estamos nosotros hoy aquí. Y este es un movimiento, o sea, este es el punto. Yo quiero que lo vean. Vamos a ver qué es lo que dice Gamaliel a continuación. Pedro dice, somos testigos, a eso nos llamó Jesús, Hechos 1:8. Y ahora Gamaliel dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, otra vez tienen estas reuniones secretas. Entonces, a ver, nos permiten un momento. Gamaliel es alguien muy respetado por la gente, como dice aquí, doctor de la ley. ¿Quieren un adelanto? Maestro de un hombre que se llamaba Saulo, que más adelante va a aparecer. Entonces, me encanta porque vas leyendo Hechos y vas viendo todos estos personajes que se conectan con otros personajes más adelante, como una buena serie de televisión, ¿no? Ya vimos a Bernabé en el capítulo anterior. Sabemos que ese personaje va a reaparecer. Tenemos a Gamaliel, sabemos que está ligado a otro personaje que va a aparecer. Pero este Gamaliel dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es buen consejo, ¿no? De Gamaliel. Tengan cuidado, porque igual y sí están con Dios. O sea, igual y sí Dios los está apoyando. Y si ese es el caso, ustedes no los van a poder detener. Gamaliel no fue sabio, no tan sabio como pudo haber sido. Yo creo que debería haber dicho, a ver, vamos a revisar este tema de la resurrección con calma. Porque si de veras Jesús resucitó, entonces más vale que nosotros también creamos en Él. ¿Por qué no analizamos la evidencia? ¿Por qué no tenemos un diálogo con ellos acerca de realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que están viendo en las Escrituras con respecto al Mesías? ¿Era de veras Jesús el Mesías, sí o no? O sea, Gamaliel pudo haber ido más allá. No es cierto necesariamente que siempre las cosas que son falsas se deshacen. El Islam tiene mucho tiempo de estar existiendo y sigue cobrando fuerza. Finalmente, creo que en un sentido final, sí, todo lo que no sea de Dios será destruido y todo lo que sea de Dios es lo que permanecerá. En un sentido más amplio, lo que está diciendo Gamaliel es cierto. Pero por lo menos hay algo aquí que quiero que observen, y es, hay un movimiento imparable que se ha puesto en marcha. Y Gamaliel creo que lo reconoce, muy sutilmente, pero lo reconoce. Vean lo que dice Isaías 46. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ahí está.
Es una fuerza imparable que se ha comenzado. Estos hombres están motivados por celos a detener a los apóstoles. Ya lo vimos. Esa es su motivación. Se enfurecían, se enojaban, los hacían enojar los apóstoles. Estos hombres, nada más queremos matarlos, pero a ver, ¿cómo le podemos hacer para que no nos echemos encima a la gente tampoco? Están realmente enojados. No quieren razonar las cosas. No quieren tener un diálogo con respecto a lo que ellos creen y tratar de entender quién. O sea, acuérdense, se trata de la verdad, no se trata de la conveniencia. Nosotros no somos cristianos porque nos conviene ser cristianos. Somos cristianos porque lo que el cristianismo está diciendo es cierto. Si no es verdad, entonces no deberíamos de creerlo. La verdad al final es lo único que realmente importa. A ellos no les importa la verdad, ahora a ellos lo que les importa es su posición política, religiosa, delante de su gente. Gamaliel está tratando aquí de conciliar un poquito, pero lo que sí reconoce, que quiero que vean es, si Dios está aquí, no hay ningún poder humano que lo puede detener. ¿Saben? Estaba escuchando esta estadística. ¿Saben que en Latinoamérica, a principios del siglo XX, en Latinoamérica, se calculaba que había más o menos unos 300,000 cristianos? Todo Latinoamérica. Hoy se calcula que hay más de 80 millones de cristianos. En China, si sigue al nivel que va, creciendo la iglesia y la gente se va convirtiendo, en menos de 30 años, más del 30% de China serían cristianos. Y ustedes saben que eso es mucha gente. Más de lo que somos en todo el país de México. África, nuevamente a principios del siglo XX casi era desconocida la iglesia cristiana en el continente. Hoy en día se considera que 40% de África son cristianos. Entonces está habiendo algo que en países donde normalmente, países comunistas, en países donde el evangelio ha sido prohibido, en donde ha habido ataque, donde hay oposición, es donde más está creciendo. Donde no es lo popular ser cristiano, ahí es donde más cristianos empieza a haber. Donde el gobierno empieza a atacar, ahí es donde la iglesia empieza a florecer. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Si es de Dios, nadie lo puede detener. Esa es la explicación que da Gamaliel. Y quiero que vean a qué nivel llega. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, y estos azotes son probablemente los 39 azotes. En Deuteronomio 25 se habla de que 40 es el máximo de azotes que debería de recibir una persona. Entonces, pues, nada más para estar seguros, los judíos dicen, a ver, vamos a hacer 39, ¿no? Para que nos aseguremos no pasarnos. Y entonces era lo común, a ver, sus 39 azotes, que no era nada más algo, unas cachetaditas o unos golpecitos. O sea, realmente sí los lastimaban. Había gente que no sobrevivía a estos azotes. ¿Qué hacen? Vean, están desesperados estos líderes religiosos. Lo único que tienen en su poder es la intimidación por fuerza. Es lo único que tienen. No tienen argumentos, no tienen el poder de convencimiento, obviamente no tienen el nivel de influencia que pensaban que tenían. Lo único que tienen es la fuerza bruta, la fuerza física para tratar de intimidarlos. Los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, a ver si
con unos cuantos azotes, a ver si eso es suficiente para hacer que se callen. Y me encanta, aquí está la parte con la que concluye este capítulo y es muy descriptivo, es en unas pocas palabras, describe el corazón de lo que está sucediendo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿No es increíble? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo reaccionan estos hombres? Oye, ya no nos vayan a volver a encerrar. ¿Por qué no nos vamos mejor a Galilea un rato? ¿Y por qué no buscamos una comunidad más tranquila para predicar el evangelio? Algo donde no nos molesten tanto, donde no estén tan en contra de lo que estamos haciendo. Al fin y al cabo son nuestras autoridades, ¿no? Hay que respetarlas, nos están diciendo que no prediquemos. ¿Así reaccionaron? Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Allí en el templo es donde se estaban metiendo en problemas. ¿Y a dónde regresan? Al templo. Justo donde están siendo confrontados por esas autoridades, justo donde pueden ser más públicos, más vistos, donde van a encontrar mayor oposición, ahí van. Y solo quiero que vean de dónde creo que viene este gozo del cual está describiendo Lucas. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Estaban mintiendo estos líderes? Sí. Ustedes no son de Dios, ustedes están enseñando algo falso. Eso es mentira. Gozaos y alegraos. Es un mandamiento de Dios. Gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Cuando los persigan, cuando los manden a azotar, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo me imagino a los apóstoles diciendo, vamos bien, ¿no? O sea, porque esto es lo que dijo Jesús que iba a pasar. Y si esto es lo que está pasando, sí, quiere decir que sí lo estamos obedeciendo. Quiere decir que sí estamos siguiendo en sus pasos. No nada más en los pasos de Jesús, de todos los profetas que también sufrieron por declarar la verdad. Ese es mi club. Yo quiero ser parte de ese club, dice. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de formar parte del club de los mártires, de los perseguidos, de los que sufren por ti. Es un motivo de gozo. Esto no es la última vez que va a pasar. Vamos a seguirlo viendo en el libro de Hechos, que los meten a la cárcel y se ponen a cantar y están felices, están contentos. Dicen, a Jesús le hicieron cosas peores que esperamos nosotros. Así una y otra vez los apóstoles son puestos en situaciones en donde encuentran que donde están es exactamente donde Dios quiere que estén, y no hay nada que les dé más gozo en sus vidas que eso. Ahí está. Hay más persecución causada por celos, por predicar doctrina, al influenciar la sociedad, pero es una persecución contra un movimiento imparable, y además es una persecución que es causa de gozo en los hijos de Dios. Nosotros no enfrentamos mucha persecución, o sea, me hicieron burla en la escuela. Podría ser categorizado como persecución, pero no es persecución. Nosotros queremos, o sea, nos da miedo. ¿Qué? ¿Qué nos da miedo? ¿Te van a meter a la cárcel? No. Y aún así no lo hacemos. Aún así no compartimos nuestra fe. Aún así
tenemos miedo de lo que van a pensar de nosotros. Ay, no vayan a pensar que soy demasiado religioso y ya no me van a querer hablar. O sea, tenemos todos estos pretextos en nuestra mente con respecto a por qué no lo hacemos. Cuando estos hombres con todo valor decían, esto es lo más importante que tenemos que decir. ¿Y qué? ¿Nos matan? A Jesús lo mataron. Nada nos separa de su amor, ni la misma muerte. Nada creado por principados, potestades, tribulación, angustia, persecución, desnudez. ¿Qué nos van a hacer? Tenemos lo más seguro y lo más precioso en toda la tierra que proclamar. Y así va, así sigue la historia de la iglesia.